commence par bravo. C'est vrai? Bravo, Pourquoi bravo? C'était génial. C'est vrai? Ouais. ¿Te ha parecido genial? Es bravo. Sí, pues bravo y genial, pues Genial. van juntos. Universal. Universal. Merci. On vous avait promis qu'on allait faire un choix de films très élargi, hein, sur les grands écarts qu'on fait cette année de différents films. Et là, c'est vrai que c'est un film qui pour nous était quand même à part, encore une fois. C'était un film quand même assez unique. Donc voilà. J'aimerais peut-être, pendant que vous cogitez, oui, et demander a Alejo un peu de nous raconter de manera un poco cómo empezó esto cronológicamente, ¿no? O sea, cuál fue el tema, o más bien qué es lo que, por dónde arrancaste todo este trabajo. Bueno, hablo y tú me traduces, ¿no? El subtítulo. Bueno, cronológicamente sería muy largo porque, No. imagínate, es una película netamente independiente, entonces ha llevado muchos años de escribirla, concebirla, años, pues 5 años. De escribirla y concebirla y desde el primer conato de guión, ¿no? Porque la primera vez que yo vomito el guión es como la secuencia que ellos dos están en el cuarto y sobre eso se construye lo demás. O sea, yo tenía como el interés de escribir algo que tuviera que ver con las sensaciones que yo estaba viviendo en la crisis, que estábamos en ese momento inmersos en ella. Entonces eran dos personajes que no se conocían entre sí, que estaban en una situación peculiar y sin mencionar la crisis se tenía que palpar esa crisis de todo, ¿no? Identidad, de todo, ¿no? Esa inquietud que había generado en la sociedad. Y eso fue el origen, digamos. O sea, yo escribí esos 25 folios y a partir de ahí pues ya fui desarrollando lo demás. C'est un film complètement indépendant et il a mis 5 ans pour essayer de transmettre les sensations de la crise de société, crise aussi individuelle, à travers ces deux personnes qui ne se connaissaient pas. ¿Pensaste de entrada en ellos? No, porque no. O sea, de hecho fue muy difícil buscar los personajes, ¿no? Es más, el personaje de ella estaba un poco inspirado está inspirado en gente real, pero digamos que yo iba a tener a 2 actrices para hacer el mismo papel, porque había todo un juego de doble identidad, ¿no? Con ella. Finalmente la actriz se cayó y yo le propuse a Ana, oye, cambio algunas cosas del guión y lo haces tú sola. Ella era una de las dos. Ella era una de las dos. Y ella dijo que sí. Así que lo hicimos así y cambiamos el guión. Va a decir que no. No va a decir que no. Donc en fait, lui au début il avait pensé avoir 2 comédiennes pour jouer un peu tout ce qui était cette double personnalité. L'autre comédienne, une c'était déjà Anna et l'autre comédienne n'a pas pu se faire. Et donc du coup, il lui a proposé de changer quelques éléments du scénario et qu'elle assume les 2 personnalités du personnage, le rôle prévu pour 2 personnes. Entonces, el origen en ese sentido está en ser objeto de deseo, ¿no? Que él utiliza a 2 actrices, Luis Buñuel, para un mismo rol. Donc il s'inspire aussi évidemment de cette obscure orgie du désir de Luis Buñuel, avec ce dédoublement aussi. O sea que sí. Y no sé, más tipo. ¿Y a ti no te dio miedo, digo, por emplear una palabra así? Sí, cuando hicimos la prueba, que la prueba también fue una prueba muy larga, como me mandó como la mitad del guión prácticamente, que yo dije, este director es muy raro, ¿no? Porque no te suelen mandar tanto guión. Y ya luego cuando me leí el guión entero y me cogió, y pues enfrentarme a hacer este personaje sí que me dio miedo, que se oye igual Sí. que enfrentarme a hacer este personaje sí me dio miedo porque hay mucho prejuicio con la prostitución. Voy a apagar. Hola. Hay mucho prejuicio con la prostitución y como mujer también lo juzgaba mucho, entonces para interpretarlo realmente creo que no puedes juzgar al personaje porque si no vas a empatizar con él y no vas a poder ser capaz de interpretarlo realmente. Entonces, con la ayuda de Alejo y
después de meses, me atreví también a quedar con ellas, a tener citas con chicas que hacían esto. Y ahí fue cuando realmente hice el clic para realmente entrar en ese mundo, porque si no, no era capaz. Y lo juzgaba, y dejé de juzgarlo y entendí, y además empaticé. Elle a eu peur, effectivement, au tout début. Elle a fait un essai très long. Il lui avait envoyé la moitié du scénario. Et quand il a lu ça, il s'est dit que quand même, ce réalisateur était un peu bizarre. Et ensuite, quand elle a eu le scénario complet et qu'elle a été prise, et là, c'est là qu'elle a eu vraiment peur, parce que elle est consciente des préjugés qui peuvent exister par rapport à la prostitution, qui existent par rapport à la prostitution. Elle aussi, en tant que femme, elle jugeait. Et c'est un personnage, si tu veux rentrer dedans, il ne faut pas les juger, parce que sinon c'est absolument impossible. No, si no te dio miedo esta aventura, vamos. Tú me decías que tampoco es que hayas hecho mucho cine antes. No he hecho mucho, ni mucho menos. Esta era la primera oportunidad que me daba alguien para enfrentarme a un papel protagónico en un largometraje. Y miedo no, al contrario, mucha ilusión por semejante oportunidad, pero respeto todo, porque igual que con Ana, también a mí me envió una separata enfermiza que eran, no sé, igual te digo 30 folios y no estoy exagerando. Entonces, claro, enfermiza. Porque son 30 folios. Porque las separatas que te suelen enviar para un casting son 2, 3, 5 en el peor de los casos. Es verdad que me dio una semana para prepararlo y eso te lo agradecí mucho, pero miedo no, pero respeto mucho porque en esas 2 separatas que recibí ya pude ver la complejidad del personaje y la profundidad que tenía, entonces pues eso, mucho respeto y mucha ilusión por poder enfrentarme a un personaje, un caramelazo como este en la primera oportunidad que me daban para enfrentarme a un protagónico. Il avait fait du cinéma avant, mais c'est la première fois qu'il a eu un premier rôle comme ça. Et donc il n'a pas eu peur vraiment, mais beaucoup de respect tout d'un coup. Et il a reçu lui aussi une trentaine de feuillets, et c'est un envoi maladif, parce qu'en général pour ces genres de casting, etc., on t'envoie 2, 3, voire 5 feuillets, pas plus. Quiero defender sobre la tensión de las separatas. Tenía un porqué, ¿no? Porque es que claro, ya veis que los personajes son como tienen una doble vertiente, ¿no? Entonces había que comprobar que los actores eran capaces de conseguir ambas cosas. Por un lado tenían que cumplir el aspecto físico, ¿no? El aspecto físico yo me lo tenía que creer físicamente, pero claro, hay que ir más allá, ¿no? Tenían que ser además muy buenos actores, tenían que ser capaces de engañarnos, de jugar a ese doble juego y todo eso. Entonces solamente lo podía comprobar con una prueba, eso sí, en la que le dediqué mucho tiempo a cada uno de los dos. O sea, en la que hablábamos incluso, no solamente se trabajó el texto, sino que yo les escuché, hablaba con ellos, les preguntaba, hablábamos de cualquier otra cosa incluso, pero veía su gesto, su gestualidad, y en función de eso también eso me ayudó a saber que era adecuado, ¿no? Il veut se justifier sur le fait de leur envoyer une trentaine de feuilles à chacun. Que además, añadido a esta separata de 200 folios, él me sugirió que además, puesto que digamos que había una cierta inspiración en la obra de Stevenson del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que sería interesante que lo leyese, con lo cual además añadió la lectura en una semana de una novela, lo cual leí 2 veces la novela, por cierto. Es un mérito. 1, 2, 3. Muchas gracias. Avant tout, bravo. Merci beaucoup. Et je voulais l'avis d'Alejo sur une réplique du scénario, quelque chose qui m'a interpellé. Je voulais son avis en fait quand on entend dire comment peut-on gagner de l'argent avec quelque chose qui devrait être qui est proposé gratuitement en fait, et je voulais avoir son avis par rapport à cette réplique. Qu'est-ce qui l'a amené à justement introduire ça dans son scénario? Bueno, pues no, lo que pasa es que la gran diferencia creo que hay es que ella no ofrece amor, ¿no? Ella ofrece una especie de ficción,
Pero tú lo introduces en esa matriz, en ese piso que es como una especie de gran matriz, y ya genera esa ficción durante el tiempo que has podido pagar o que has querido pagar, ¿no? Pero una score de ese nivel no ofrece amor, ¿no? En absoluto. Y de hecho ella mantiene mucho la distancia. Él quiere traspasar, pero no porque está enamorado de ella, sino por una cuestión de ego masculino. Quiere traspasar esa barrera, quiere hacerse el galante, quiere conquistarla de alguna forma, sentirse especial, que en el fondo es una cuestión de ego personal suya, y ella sabe mantener todo el tiempo elegantemente las distancias, es decir, aquí ha venido lo que hemos venido, yo no soy tu pareja ni lo voy a ser, ni con este dinero compras nada, o sea, estás comprando un servicio como si pudieras ir a una masajista, digamos, como quiere decir que no es exactamente amor lo que ella está vendiendo. Oui, mais la seule différence, c'est qu'elle ne vend pas de l'amour. Elle vend une sorte de fiction. Elle fait rentrer dans une matrice dans laquelle elle va générer tout ce qui se passe après. Et en fonction de combien il a payé, il aura droit à ça. Donc, Scott Girl, ¿a qué momento parla d'amour? ¿A qué momento offre ça? Lo primero quería felicitar a los chavales, lo habéis portado tanto Ana como el colega. Felicidades. Felicidades al responsable de todo esto. Me curiosea que esta idea nazca de ese sentimiento de crisis y de indignación. Yo, si estoy aquí en París, es por ese sentimiento. Yo, cuando estalló la crisis allí en España, me comía la rabia por dentro de la indignación y mi salida fue de irme de allí. Y tú hiciste una peli, o sea que felicidades. Desde el principio hay algo muy fascinante entre los dos personajes. Se instala algo raro y eso se veía desde el principio, y al final la escena cuando él le dice que la va a instalar y todo eso, que es un clásico, ¿no? Como en Pretty Woman y cosas así, bueno, que acaba en boda allí, pero... Sí, no, me encanta que precisamente hables de esa secuencia que pocas veces nos han preguntado sobre ella, para mí es capital. Yo durante el rodaje no paraba y en la previa, yo no paraba de insistir a mis colaboradores en que esto era la anti-Pretty Woman. O sea, volver a ver Pretty Woman porque estamos haciendo lo contrario. Porque Pretty Woman es increíble, cada vez que la ponen en España, no sé aquí en Francia, hace unos niveles de share increíbles. Y eso para mí revela que la sociedad tiene algo muy podrido dentro, ¿no? Porque la película es buena formalmente, es muy buena formalmente, pero el mensaje que da es de un capitalismo brutal, donde además ella es dignificada en el momento que deja de ser prostituta y se casa, lo cual me parece un mensaje brutalmente machista. Y sin embargo, hasta Manuela Carmena, que es una alcaldesa progresista y tal, cuando fue Richard Gere al ayuntamiento estaba deseando ir a darle la mano, y obviamente era por Pretty Woman, porque tenía esa imagen del caballero andante que salva a la pobre prostituta, ¿no? Entonces era cambiar ese disco, ¿no? Porque además conozco muchas prostitutas de lujo, rey del guión y tal, y era justo lo contrario. De hecho, esta película se proyectó en Sevilla, fue un colectivo de prostitutas que es muy activa políticamente, están muy vinculadas con movimientos anarquistas, y les flipó, ¿no? Porque era como, al fin, ¿no? Y al final de la película yo no muero de sida, ni tengo algún problema, ¿no? Entonces era como, gracias. O sea, yo cuando terminó esa proyección, que fue Jorge, siempre lo cuento, que entré en Facebook y tenía como un montón de solicitudes de amistad de mujeres y eran todas ellas que habían ido, ¿no? Y era como, o sea, muchas gracias, porque al fin he visto algo en la pantalla, ¿no? Que cuenta mi punto de vista, ¿no? Y dices que además cogían los puntos de humor concretos, los puntos de humor concretos que no coge nadie más, los cogían ellos. Ah, sí, durante ellos, por ejemplo, efectivamente, o sea, los puntos de humor que se desarrollan, por ejemplo, cuando el cliente, ellas me decían, está muy bien retratada la prostituta, pero también el cliente, la tipología de cliente que te quiere salvar. Entonces, ellos notaron durante la proyección que ellas se reían en todos los momentos que yo preveía que eran cómicos, ¿no? O sea, ¿no? Cuando él, pues, todo eso, ¿no? Al principio, el nerviosismo del inicio, tal, porque había carcajadas ahí brutales, ¿no? Yo soy especial, con lo de yo. Con lo de yo soy especial, cuando él dice, no, yo soy especial, se descojonaban de la risa, ¿no? Porque eso les sucede mucho, ¿no? Entonces, ese retrato, en realidad, la película es muy dura con él, ¿no? O sea, es muy dura con ese egocentrismo masculino, ¿no? De no, yo te voy a salvar, y insiste en que la tiene que salvar, y que en el fondo además no es un interés real, ¿no? Porque es
En el fondo es una especie de, bueno, de posicionarme a mí, a mí mismo, como un gran caballero andante, es decir, que al final es una cosa ególatra, ¿no? No te estoy escuchando, no te pregunto para escucharte, pregunto para confirmar mis prejuicios, ¿no? Entonces, esa que es también lo que hace la televisión en la película, ¿no? Entonces, esa secuencia que tú señalas, la del final, para mí es muy relevante porque él trata de comprarla ya con toda evidencia, con todo lo que cree que le puede resultar atractivo a ella, ¿no? Un coche, un apartamento, y ya finalmente recuerda que le gusta el arte y le ofrece una galería, ¿no? Y ella tiene una dignidad increíble, ¿no? Porque ella ya sabe de principio que no va a aceptar, que ella no es tan venta, porque esa es una de las cosas que se suele decir que me parece muy feo. No es que, claro, tú te vendes, cuando dicen prostituta tú te vendes, yo no me vendo, yo vendo un servicio. Y yo sigo siendo yo. Yo voy a mi casa, tengo mi vida, yo no me vendo. De hecho, una cosa que yo encontraba mucho con ellas es que yo le decía, si tuvieras un solo cliente lo preferirías y tal, me decían, no, porque es que los tíos tienden a creerse que te dominan, por eso yo prefiero tener varios, como mínimo varios, ¿no? Pero es una manera de decir, no, pues si no el tío se confunde, ¿no? De decir, entonces, para mí era importante reflejar eso porque he conocido ese tipo de mujer y yo sé que se da otro tipo de prostitución, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Tampoco estoy hablando exclusivamente de eso, ¿eh? O sea, la película habla de otra cosa, pero bueno, al retratarlas a ella quería ser justo, ¿no? No tienen mucho trabajo. Sí. Cette scène que tu évoques, pour lui, c'est une scène capitale parce que justement, il insistait beaucoup auprès de son équipe et qu'ils étaient en train de faire, ils allaient faire l'anti-Pretty Woman. Donc il leur disait, allez, regardez le film, regardez-le de nouveau parce que nous, on fait exactement le contraire. Il n'a rien contre ce film qui est très bon, mais le message qu'il transmet, c'est un capitalisme et un machisme brutal où la prostituée se sauve et finalement, oui, et parce qu'elle se marie. Dernière question, il avait posé la question à des prostituées de luxe. Il dit qu'il sait qu'il y a d'autres genres de prostitution, mais le sujet, c'était pas ça, c'était ce profil-là. Lui demandait s'il avait posé la question de savoir s'il préfère avoir un seul client, par exemple, pour être tranquille. Surtout pas, parce qu'après, il peut se faire des idées et il ne voudrait pas que ça arrive. Peut-être une dernière question avant qu'on fonde. Pero se me hizo una muy buena película, o sea, muy buena película, o sea, de verdad. Gracias. Vamos, ya digo, o sea, yo sé que capta siempre la atención, ¿no? El tema de la prostitución es obvio, ¿no? Porque precisamente, de alguna manera, coloca a los personajes en una situación determinada y activa todo. También activa el hecho de que si estamos hablando de la doble moral de la sociedad, qué mejor para activar eso que tocar el tema de la prostitución. Entonces yo ya sabía que eso iba a captar mucho la atención, aunque el tema en realidad sea esa dualidad que premia la sociedad, ¿no? Es decir, no me cuentes la verdad, cuéntame otra cosa. Para mí ella cuando arroja la palabra soy una puta, bueno, la puta es la típica palabra para agredir, que se usa para agredir a una mujer, ¿no? Entonces ella cuando se apropia de esa palabra y la devuelve, dignificada, en realidad es un puñetazo brutal a la sociedad. Y además se va al templo, el templo social, que son los medios de comunicación, se va a un plató. Entonces allí hace un acto que para mí es artístico, ¿no? Cuando estábamos con esa secuencia se le decía, Ana, ¿pero qué pasa aquí? Yo no entiendo qué está haciendo ella aquí. Esto es como si fuera un acto anarquista terrorista, o sea, eso es un acto, es una performance lo que está haciendo aquí. Y de hecho, yo en ese momento no lo pensé, pero más tarde digo, esto en realidad se parece mucho a lo que hacen las Pussy Riot, ¿no? O sea, que es ir a la escena pública y ¡buah! ¿No? Y es una manera de, bueno, ya que tú me agredes con esa frase, yo te agredo con otra, ¿no? Yo, la puta, soy una emprendedora. O sea, esa palabra que tú tienes mitificada, te la devuelvo, te la arrojo. Y ahí acaba la película, ¿no? Entonces es como una bomba. De hecho hay gente que no ha entendido en España eso se la toma muy mal. La toma como una ofensa, pero es que ella pretende ofender. Pero de una manera muy amable para mí, quiero decir, creo que ella es muy contundente, pero no pega un puñetazo a nadie, eso es muy relevante, ¿no? O sea, que lo que hace es muy importante, es como, no se puede hacer mejor y no se puede agredir menos. O sea, no daña a nadie ella, ¿no? Ni siquiera a él, en el fondo. O sea que
no se puede hacer mejor. Para mí, su manera de revelarse no puede ser mejor. Por supuesto está inspirado por el personaje de Diana, es decir, está inspirado por el amor, porque el amor está en la película. Es Diana y ella, eso representa el amor. La relación entre ellos dos ahí no hay amor por ningún lado, ni de un lado ni hacia otro. Hay compra-venta, es otra cosa. Et même si ce n'était pas le sujet principal du film, il savait qu'évoquer le thème de la prostitution allait tout de suite allait être mis en avant. Et pour lui, c'était plutôt la dualité qui l'intéressait. Et je te donne pas la vérité, mais je te vends autre chose, non? C'était un peu le noyau du film. Et le mot putain est un mot qui est employé pour agresser une femme. Donc voilà. Et elle s'approprie ce mot-là et le rebalance comme un coup de poing. Et en plus, je l'ai fait dans les temples, c'est-à-dire les moyens, la télévision en l'occurrence, dans un média. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait appeler un acte de terrorisme, un acte d'intervention, comme le Pussy Riot. Elles font ça aussi. Et ensuite, elle utilise l'autre mot qui est sacralisé aussi, qui est le mot entrepreneuse, non? Chef d'entreprise, je suis auto-entrepreneuse, non? Et donc, elle fait une sorte d'offense de manière très percutante, mais sans aucune agressivité, voilà. Et ça, pour lui, c'était aussi important de le montrer de cette manière-là. El personaje de la mujer, que me ha parecido muy complejo, muy bonito, muy fuerte, al mismo tiempo muy delicado, y que, de verdad, bravo con el pedazo de imagen que da esa mujer. Elle a été vraiment très admirative devant si j'ose dire, très touchée par ce personnage, sa complexité, sa délicatesse, voilà. Et surtout la complexité de ce personnage et l'ensemble de ce morceau de femme, comme tu as dit un peu, que tu as fait dans le film. Sí, también decir que Alejo estuvo siempre remarcando que eran dos diosas, Diana y Sofía, y bueno, como las diosas de, digamos, como ese arquetipo, una cazadora, y Sofía es la diosa de la sabiduría, ¿no? Esto controlas mucho. Y bueno, como muy empoderadas, ¿no? Las dos, porque Diana también, ¿no? Laura Ledesma, mi compañera, igualmente sale, yo creo, de la misma manera también como mujer. Y bueno, remarcar eso estuvo que realmente, si te has dado cuenta, también había mucho trabajo detrás de eso y que quedara así reflejado. Es que el personaje de... Sí, perdón. Donc elle dit que c'est les noms des deux déesses quand même, Diana et Sophia. Diana la déesse de la chasse, et Sophia la déesse de la sagesse. Et que voilà, qu'en plus il y a sa compagne, hein, sa compagne aussi, et que ces deux femmes très très fortes aussi qui sont là. Sí, es decir, reforzando lo que ella dice, efectivamente el personaje de Diana Meir, que además, incluso en alguna proyección me dice que cae un poco antipática porque la fuerza a ella. Bueno, es que los dioses griegos no eran simpáticos, es decir, eran lo que eran, ¿no? Entonces, lo que sí hace es movilizarla a ella, forzarla a, ¿no? O sea, es decir, espabila, ¿no? Y para mí el personaje de Sofía es como muchas, bueno, de ella, ¿no? Como muchas que he conocido, este tipo de score inteligente, que sabe medir muy bien las cosas y tal, pero la otra es la que tiene ese punto de locura que hace falta también, y de decir, atrévete a más, o sea, vea más, no es suficiente, o sea, y además que la fuerza a pensar por qué quieres que la sociedad te quiera, ¿no? Si la sociedad es una mierda, ¿por qué tú quieres que te...? ¿No? Ya al principio de la película concede una entrevista, o sea, trata de ser querida de alguna manera, ¿no? Y al final el mensaje de Diana es ¿por qué? O sea, ¿para qué quieres pertenecer a esto? O sea, que lo trasciende, digamos, le fuerza a trascenderse a sí misma, ¿no? Certaines personnes lui ont dit que Diana ne peut pas être antipathique parce qu'elle force, etc. Mais il dit que quand même que les divinités grecques n'étaient pas spécialement sympathiques non plus. Mais effectivement, une colle intelligente
d'un côté, de l'autre côté, celle qui a un point de folie et qui la force à aller plus loin encore. Et ensuite, vous remarquerez qu'à un moment donné, il a dit, mais pourquoi tu veux, comme si elle lui disait, pourquoi tu veux vraiment que cette société que tu n'aimes pas, elle t'aime toi, non? Et voilà, et c'est cette idée-là d'aller toujours plus loin, quoi, hein, aussi. Gracias.